¿Qué está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Se volvió completamente loco? ¿Qué busca con estas medidas? ¿Qué impacto pueden tener? Lo analizamos a continuación. Trump anunció hace unos pocos días su Liberation Day. En ese Liberation Day lo que hizo fue anunciar una tremenda suba de impuestos a las importaciones desde los diferentes países que llegan a los Estados Unidos. Esto provocó una verdadera hecatombe en los mercados financieros y se plantean muchos riesgos y preguntas hacia adelante. Decidí abrir mi cajita de preguntas en Instagram y responder algunas de las dudas que van surgiendo en relación con estos acontecimientos. Pero antes de ir a las preguntas concretas, repasemos un poco la historia. Lo que hizo Trump fue anunciar supuestamente unas tarifas recíprocas, ¿sí? Tarifas en realidad viene de que en Estados Unidos a los aranceles, es decir, a los impuestos a la importación, se le llaman tariffs, ¿sí? Entonces traducido literalmente es tarifa. En realidad acá usamos la palabra aranceles y cuando hablamos de tarifas, por lo menos en Argentina, nos referimos a los precios de los servicios públicos. Pero bueno, hecha esa aclaración semántica, lo que dice Trump es: voy a poner aranceles recíprocos. Pero acá empieza toda una película nueva. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es decir, te voy a poner un arancel recíproco porque vos, digamos, Argentina, estás cobrando un arancel a los productos que llegan desde Estados Unidos del 30%. Yo quiero una política recíproca en ese sentido, entonces te voy a poner un arancel desde los Estados Unidos a todos los productos que llegan de Argentina del 30%. Esto hubiera sido, incluso con los problemas que tendría, esto hubiera sido algo coherente con decir voy a poner aranceles recíprocos. Ahora, en realidad, lo que hizo Trump no fue esto, sino que presentaron una especie de fórmula para calcular el arancel que se le iba a cobrar a cada uno de los países que comercia con Estados Unidos, y esa fórmula, que se vendió como una fórmula muy compleja, con letras griegas, en realidad fácilmente y limpiada de todas esas falsas complejidades, tenía que ver con la sencilla división del valor del déficit comercial de los Estados Unidos con cada uno de los otros países, divididas las importaciones de esos países hacia los Estados Unidos. O sea que en realidad el arancel que se iba a colocar era el resultado de cuánto representaba el déficit comercial sobre las importaciones. En este sentido, los países que más déficits comerciales tenían con los Estados Unidos terminaban siendo los más gravados por el arancel. Y en la famosa planilla que mostró Trump, China quedaba grabada con un arancel de 34%, la Unión Europea con uno de 20%, Vietnam con uno de 46%, y había países que se iban a grabar con hasta aranceles del 49%, ¿no? Tras estos anuncios, estas medidas se supone que van a entrar en vigor el día 9 de abril, o sea, mañana. Tras estos anuncios, la verdad es que la reacción de los mercados fue bastante negativa. Por ejemplo, si miro el valor del índice accionario del Standard & Poor's, está 13,9% abajo en lo que va del año. Tuvo más o menos 2 o 3 ruedas negativas seguidas la semana pasada. En el caso del Nasdaq podemos ver que está todavía peor, un 19% abajo. Y tenemos un índice, que es el índice VIX, el llamado índice de volatilidad, ¿sí?, que está arriba nada menos que 135%. Es decir, la sensación de riesgo, la sensación de volatilidad en los mercados se disparó. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué caen las bolsas? ¿Por qué sube la aversión al riesgo en los mercados financieros después de este anuncio de Trump? Bueno, esto puede tener que ver
con, por ejemplo, lo que dice el banco de JP Morgan, ¿no? Que anunció que hay un 60% de chances de una recesión a partir de la suba de los aranceles. ¿Por qué los aranceles lastiman a la economía y entonces hacen caer las bolsas? Que esta sería la lógica de lo que está pasando. Bueno, porque los aranceles no dejan de ser impuestos a la compra de bienes, ¿sí? Entonces, el resultado de los aranceles, el resultado esperado, es que cualquier comprador de esos bienes, por los cuales antes pagaba un monto con un arancel determinado, pero ahora ese arancel es más alto, entonces va a tener que pagar más. Eso obviamente va a lastimar el bolsillo del consumidor, pero también hay que explicar el dato de que el 50% de los bienes importados que llegan a los Estados Unidos son en realidad insumos que utilizan las empresas en los Estados Unidos. Entonces, lo que hacen los aranceles es encarecerle los insumos a las empresas, con lo cual las empresas o bien producen a un costo más alto o bien cierran alguna que otra línea de producción. ¿Y eso qué genera? Que el país produzca menos y eso es lo que dispara el riesgo de recesión. Y eso a la vez es lo que hace que baje el valor de las acciones. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a comprar yo una acción que me da a mí, comprador de la acción, el derecho a gozar de los beneficios futuros que genere esa empresa, si en realidad hoy creo que esos beneficios futuros o van a ser menores o directamente no van a estar? Entonces ahí aparece este vínculo entre los efectos reales, es decir, en la economía real que van a tener la suba de aranceles y el efecto financiero, ¿no? La pregunta que surge, antes de ir a algunas consultas que me hicieron en Instagram, es ¿qué busca Trump? Bueno, de hecho, una de las preguntas en Instagram es, bueno, ¿qué beneficios espera Trump o los Estados Unidos obtener de esta política, ¿no? Y bueno, a partir de algunas de las cosas que se han dicho, que han expresado el propio presidente Trump o sus asesores, se busca algo así como equilibrar el comercio. Hace pocos días nomás, Trump decía, yo lo destaqué eso en Twitter porque me pareció clave, decía la siguiente frase, ¿no? Para mí un déficit comercial es una pérdida, ¿sí? Entonces estamos buscando un superávit comercial y en el peor de los casos, el equilibrio comercial. Entonces, uno de los objetivos expresamente buscados por la administración Trump es que el país no tenga un déficit comercial con ningún otro país. Están diciendo, tengo mucho déficit comercial con vos, te pongo muchos aranceles. Tengo poco déficit comercial con vos, bueno, te pongo bajos aranceles. Pero la idea entonces es perseguir el equilibrio comercial. ¿Tiene algún sentido esto desde un punto de vista económico? No, no tiene ningún sentido desde un punto de vista económico, ¿sí? Porque una persona puede tener déficit comercial permanentemente con otra y eso no representa un problema. De hecho, nosotros tenemos un déficit comercial permanente con el supermercado o con nuestro proveedor de luz eléctrica, le mandamos dinero todos los meses. Todos los meses sale dinero de nuestra billetera y se va al supermercado o se va al proveedor de luz eléctrica. Pero eso no es un problema. Y ellos no nos compran absolutamente nada. O sea, el supermercado no me compra clases de economía a mí y el proveedor de luz eléctrica no me llama para que le dé una charla sobre la coyuntura. ¿Y esto es un problema? No, no es un problema, porque yo lo que obtengo a cambio de la plata que mando es la luz eléctrica y la carne, el pollo, el arroz o lo que sea que vaya a comprar en el supermercado. Entonces, un déficit comercial, es decir, el hecho de que un país importe más de lo que exporte a otro país, o en términos personales, el hecho de que yo le compre algo a un proveedor y que el proveedor no me compre nada a mí, no es un problema en absoluto. Por otro lado está la cuestión de
la balanza comercial en su conjunto. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene un déficit comercial con todos los países sumados, ¿no? Es decir, cuando uno ve cuánto exporta por año Estados Unidos y cuánto importa por año, bueno, hay un resultado negativo. Negativo en el sentido de que se importa más de lo que se exporta, no negativo en un sentido de juicios de valor, ¿no? Entonces eso sí debe ser un problema, porque te entiendo lo del supermercado, entiendo que si Estados Unidos tiene un déficit con Argentina, bueno, deberá tener un superávit con alguien para pagar el déficit con Argentina, ¿no? Que esta es la lógica de decir, bueno, yo tengo un déficit con la empresa de luz, pero tengo un superávit con el que me paga un sueldo o con el que me paga una charla. Claro, sí. Y entonces se equilibra una cosa con la otra. Sí, pero también puede pasar que uno tenga más gastos que los ingresos que tiene. ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, podés estar utilizando ahorros viejos, ¿sí? O podés estar endeudándote. Y en realidad con los países se dice que pasa esto. Cuando hay un déficit en la balanza comercial, bueno, para resumirlo mucho, hay dos maneras de enfrentar ese déficit, digamos, ¿no? O sea, la pregunta en realidad sería, che, ¿y cómo se está pagando ese déficit? ¿Cómo funciona esto de importar más de lo que exportás? Bueno, una manera es que tu banco central está poniendo la diferencia, entonces vos vas perdiendo reservas internacionales. De ninguna manera ese es el caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la otra? Bueno, que Estados Unidos se estaría endeudando con el mundo. De vuelta, la palabra deuda suena fea. Pero en realidad, este endeudamiento con el mundo incluye, por un lado, préstamos del mundo al gobierno norteamericano. Eso podría ser un problema. Préstamos del mundo a las empresas norteamericanas. Y otra cosa más, inversiones del mundo en la economía real de los Estados Unidos. Todo eso es lo que los economistas llaman el endeudamiento de los Estados Unidos con el mundo, que es lo que permite que tener sostenidos resultados negativos en la balanza comercial. Vos tenés un déficit en la balanza comercial que está siendo financiado sistemáticamente con el ingreso de capitales que llegan a los Estados Unidos. ¿Y eso está mal? Bueno, claramente Trump piensa que eso está mal. Pero desde un punto de vista económico esto no es un problema. Y de hecho, esto refleja una fortaleza, una situación muy virtuosa para los Estados Unidos, que es que han sido un país que ha generado reglas claras, que han respetado la propiedad privada, casi siempre, y por tanto se ha convertido de manera espontánea, por decisión espontánea de los ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo, en un faro para la inversión y el ahorro. Todo el mundo quiere ir a poner plata en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Bueno, compran al extranjero más de lo que le venden al extranjero. Eso como una primera consideración. La otra cuestión es, si le compran al extranjero, es porque el extranjero hace las cosas mejor. ¿Sí? Veía un video de un estandapero que decía, este tipo viene y nos dice que nos va a traer los trabajos de China. Y dice, yo no quiero trabajar como trabajan los chinos. Y decía, ¿para qué me va a traer los trabajos de China? ¿Para pagar $9.000 un Apple? ¿Un iPhone? Digo, fíjense cómo no hay que ser tan ilustrado para darse cuenta de los problemas que esto trae, ¿no? Así que esa es una de las miradas. Hace todo esto porque quiere balancear el comercio. Bueno, pero el comercio no debe ser balanceado, no necesita ser balanceado. Cuestión adicional, tampoco es que con estas medidas lo vas a conseguir. Había dos preguntas que las voy a meter ahora, ¿no? Por ejemplo, me pregunta alguien, ¿qué diría la escuela austríaca de esto, no? Y otro me pregunta, bueno, pero ¿qué pasaría en el hipotético caso de que estas medidas consiguieran un superávit comercial? Entonces, ¿qué dice la escuela austríaca? ¿Y qué pasa si esto efectivamente consigue un superávit comercial? Bueno, sobre la escuela austríaca, yo me acuerdo que hace un tiempo di una charla sobre economía internacional desde un punto de vista de la escuela austríaca. Y tomé lo que Ludwig von Mises,
ese gran autor austríaco, en su obra magna, La acción humana, decía sobre el comercio internacional. ¿Y qué decía Mises sobre el comercio internacional? Bueno, en líneas generales, nada muy distinto a lo planteado por Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith fue el teórico más importante en defender la libertad de comerciar. Él sostenía que la clave de la prosperidad de un país era la especialización. Si nos especializamos, somos más productivos, somos más eficientes, producimos más, y la especialización, que nos genera esa mayor productividad, incrementa la riqueza de todos. Cuando todos nos volvemos más productivos, todos tenemos más bienes, y entonces podemos intercambiarlos, esos bienes se hacen más baratos, ¿sí? Después está la teoría de Ricardo, de las ventajas comparativas, y Mises suscribe completamente eso, ¿no? Pero además dice algo adicional que se podría vincular directamente con esta, vamos a decir, falacia mercantilista en la que cae Donald Trump. Paréntesis, pueden ver mi video sobre qué es el mercantilismo, una doctrina, una corriente de pensamiento económica previa a Adam Smith, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Mises sobre la balanza comercial en la acción humana? Dice, ninguna intervención de paternal gobernante se precisa para impedir que la nación, a causa de una desfavorable balanza de pagos, pierda todo su dinero. Entonces está diciendo esto. Sí, tengo un déficit comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial con otro país. ¿Y eso quiere decir que los americanos se van a quedar sin dinero porque están mandando dólares afuera? Mises dice, mirá, que el gobierno no tiene por qué meterse ahí. Y lo va llevando a una argumentación para que se vea lo absurdo del pensamiento, ¿no? Dice, a este respecto, no hay diferencia entre las balanzas de pagos de los individuos, la persona con el supermercado, y la de las agrupaciones, como tampoco la hay entre las de una ciudad o una provincia y la de toda una nación. Entonces, si Trump fuera coherente o la lógica de Trump se expandiera por todos los Estados Unidos, los gobernadores de cada uno de los estados tendrían que tomar las mismas medidas respecto de los estados vecinos. Porque hay que equilibrar la balanza del comercio. Así que bueno, ¿qué diría la escuela austríaca? Está horrorizada con esto que está pasando. Bueno, imaginemos que las tarifas, que no van a tener este efecto, pero imaginemos que generan superávit comercial. La pregunta es la siguiente, que no lo van a generar, porque tampoco pasa por ahí. Pero si generaran el superávit comercial, lo harían a costa de menores importaciones, lo harían a costa de un menor bienestar para cada uno de los individuos norteamericanos que antes podían traer un producto de afuera y ahora digamos que no lo hacen. Bueno, y ahí se consigue el superávit comercial. Genial. ¿Y eso qué quiere decir? Que vivís peor. ¿Y por qué vivís peor? Volvamos a nuestro ejemplo previo. Porque ahora vivís sin crédito. Si antes el déficit comercial te lo financiaba el crédito, te lo financiaba la inversión, te lo financiaba el ingreso de capitales, ahora es como que ahora tenés que vivir con lo producido adentro, porque vas a importar menos. Olvídense, esta medida no genera un aumento de las exportaciones. De hecho, todo lo contrario, ¿no? En la medida que yo importo insumos y de esa forma soy más productivo y probablemente muchos de esos bienes terminan en la exportación, ahora yo no voy a importar insumos, los voy a producir adentro. Esos insumos van a ser más caros. Esa producción que antes exportaba va a terminar siendo más cara y hay muchos clientes que no me van a comprar. Entonces Estados Unidos con esto también exporta menos. Entonces va a exportar menos, si consiguiera el superávit, va a exportar menos, también va a importar menos. Y supongamos que caen mucho más las importaciones que las exportaciones. Y en ese contexto se consigue el superávit. Es un espanto. O sea, es una mala noticia conseguir un superávit comercial de esta forma, ¿no? Bueno, la otra cuestión es, vamos a recuperar los empleos de la industria. Seguramente Trump está protegiendo a su industria. Sí, bueno, de vuelta. ¿A qué costo? ¿Y por qué
de la noche a la mañana, ahora gobiernos que son, no sé, de derecha, es Trump, se supone que sabe de economía, es del Partido Republicano. ¿En qué momento los del Partido Republicano empezaron a creer que los gobiernos toman mejores decisiones que los mercados? Y, a ver, el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos, que en realidad tiene que ver con que, no con que la industria no produzca o que no haya industria, sino con que la industria representa cada vez menos del PBI y cada vez emplea a una menor proporción de la población trabajadora, esa desindustrialización ha sido un fenómeno producido por orden espontáneo, por el deseo voluntario, individual, de múltiples personas en las compras y las ventas, que han ido decidiendo espontáneamente que era mejor que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos esté más explicado por los servicios. De la misma forma que pasó con el agro. ¿Por qué no agarra un presidente mañana y dice, no, lo que tenemos que hacer es volver a tener un agro fuerte? Toda esta movida es muy peronista en algún sentido. Perón también creía, gracias a las ideas de Raúl Prebisch en particular, Aldo Ferrer, tal vez un poco más adelante, también creía que había que industrializar al país con el método de la sustitución de importaciones. Entonces, la lógica es peronista, es importo menos, tengo que producir localmente, eso fortalece mi industria y así voy a tener un país próspero. La verdad es que los resultados no han sido esos. Lejos de eso estuvieron los resultados para la Argentina, ¿no? Entonces, en este contexto donde las medidas de Trump lucen tan disparatadas y de vuelta desde el punto de vista económico tienen poca capacidad de ser defendidas, aparecen explicaciones de otra índole, ¿no? Como diciendo, bueno, es que esto no es por la economía, ¿no? Y muchos me venían diciendo, incluso en el canal, en las preguntas del último video, donde yo en una entrevista di mi opinión sobre lo que estaba pasando, no, es que vos tenés que pensar en la geopolítica. Entonces yo en Twitter puse una pregunta, ¿no? Que decía, bueno, ok, es un tema geopolítico. ¿Cuál es el objetivo geopolítico que está buscando Trump, ¿no? Bueno, y me mandaron un montón de respuestas. La verdad que no había nada muy concreto. Pero voy a ir a dos. Dos respuestas que aparecieron como varias veces, ¿no? Una era una especie de paper breve de algo de Anonymous o algo así, que les voy a leer. Decía lo siguiente. Trump quiere romper el mercado financiero, quiere que caiga el mercado financiero un 20%, generando una migración desde las acciones hacia los bonos del tesoro, los treasuries. Esto va a causar que la Fed baje la tasa de interés y se pueda refinanciar la deuda a 0%, lo que va a generar una espiral deflacionista que va a bajar el costo de todo. Bueno, es tan maravilloso todo lo que va a pasar que uno diría, bueno, ¿por qué todo el mundo no pone aranceles del 100%? Primero esta idea. Tiene algo de lógica el mecanismo, ¿no? Si los inversores se van de las acciones y para encontrar elementos seguros compran bonos del tesoro, entonces bajaría la tasa de interés de los bonos del tesoro. Entonces el gobierno pagaría menos en intereses de la deuda. Y eso ayudaría en materia fiscal, digamos, ¿no? Vamos a decir que hasta ahí puede ser. Ahora yo digo, si vos querés mejorar los temas fiscales y sos un hombre del Partido Republicano que entiende de las economías de mercado, que entiende lo que es la ortodoxia en economía, lo que tenés que hacer es bajar el gasto público. Bajás el gasto público, transmitís la voluntad de que esa baja del gasto es sostenible y permanente, y lo que pasa con las tasas de interés es que bajan. Es que el mercado te cree más, te quiere prestar más, y entonces podés refinanciar tu deuda a tasas bajas. ¿Sí? Que tampoco es que Estados Unidos está al borde del default. Todavía es un país que se financia a tasas de interés bajas en términos mundiales, ¿no? Pero bueno.
Ahora, lo segundo es disparatado, ¿no? Porque dice, bueno, ahora la Fed va a bajar la tasa y esto va a causar un espiral deflacionista. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que subir aranceles genera deflación? ¿Y dónde se ha visto que una baja de tasa de interés de los Estados Unidos genera deflación? Todo lo contrario. Si tengo una baja de tasa de interés, tengo más liquidez en el mercado, por lo tanto, todo lo contrario, habría más inflación. De hecho, la Fed, cuando baja la tasa, siempre dice, bueno, bajo la tasa, si no se me dispara la inflación, la mantengo baja. Aprovecho y meto ahí dos preguntas que me habían hecho, ¿no? Que una es, ¿qué pasará con los precios de los bienes? Y otro me dice, ¿qué tan cierto es que los aranceles generan inflación? Bueno, en realidad los aranceles como tal no generan inflación, pero sí van a generar que los precios de los bienes producidos en los Estados Unidos sean más caros, o de los bienes que ingresen a los Estados Unidos sean más caros. A ver, si todo el café de Starbucks venía de Colombia y le puse una tarifa del 30% o del 10% a los productos colombianos cuando antes era más baja, bueno, entonces ya está, el café de Starbucks o es más caro o vende menos café. Eso podría generar un salto de la inflación, pero por cómo la medimos, que yo tal vez en el mes de abril o en el mes de mayo del año 2025 el índice de precios promedio muestre una suba, y eso va a decir que la inflación de ese mes en vez de 0,5 fue 1,2, supónganse. Entonces algunos dirán, ¿no ven que generó inflación? Bueno, sí, lo que pasa es que la inflación es un proceso sostenido de aumento generalizado de los precios. Acá lo que vamos a tener es un salto de una vez. ¿Y qué pasará con los precios de los bienes en términos generales? Bueno, acá, fíjense que, volviendo a lo que dice Anonymous, también intenta utilizar los aranceles como un incentivo para que las compañías vuelvan a los Estados Unidos y evitar tener que pagarles. De ninguna manera. De ninguna manera evitas pagarle a las empresas que producen bienes y servicios. Entonces acá hay una lógica muy precaria, ¿no? De pensar como Mercedes-Benz está en Europa y me manda el auto, se lo pago. Pero si está acá no se lo pago. No, acá también se lo tengo que pagar. Es más, si estuviera en Estados Unidos probablemente el Mercedes-Benz saldría más caro. Ese es el problema. En fin. Y después sigue lo de Anonymous y lo voy a relacionar con la pregunta sobre qué va a pasar con el precio de los bienes. Los aranceles y la resultante guerra arancelaria va a forzar a los granjeros americanos a vender más de sus bienes adentro de los Estados Unidos, lo que directamente va a bajar el precio de los alimentos en Estados Unidos. Yo no les puedo explicar el nivel de estupidez de esta explicación. Esta mania es tan grande. Pero ¿saben por qué me pongo así? Porque esto pasó hace 12 años en Argentina. Néstor Kirchner prohíbe las exportaciones de carne, las suspende por 180 días, con esta lógica. Ahora va a haber más carne en Argentina y la carne se va a vender más barata. Deflación. A ver, eso fue un efecto de corto plazo. Acá lo que están diciendo estos genios de la estrategia, de la geopolítica, que en realidad todo esto es economía, no es geopolítica, es como los demás me van a restringir las exportaciones de los productos americanos, o sea, festejan que los americanos no puedan exportar, o sea, otro delirio, entonces va a haber una sobreabundancia de bienes en suelo americano que va a hacer que bajen los precios de los alimentos. Bueno, felicitaciones, muy bueno el argumento. Te dura 2 meses, te dura un año, bajaste los precios un año. ¿Qué pasa en la segunda ronda? Producís menos. Los productores, como pasó en Argentina, encontraron que no era rentable entonces hacer tanta carne y hacer tanto ganado. Y perdimos 10 millones de cabezas de ganado en 7 o 6 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios de los bienes a nivel global? Miren, les cuento una cosa. Si el resultado de todo esto es menos comercio a nivel global, habrá menos producción. Y por lo tanto los precios van a ser más altos, no más bajos. Bueno,
No sigo con eso de Anonymous, tiene otros argumentos, pero en fin. Después está una idea, ¿no?, que la expresó por ahí Ramiro Castiñeira. Ahí circulaba un video donde él explicaba con Julián Josovich. Bueno, está bien. Lo único no económico de lo que dijo, y lo económico, les cuento, a mí no me pareció que fuera fuerte porque tiene que ver con todo esto que vengo charlando, es que, para ponerles un ejemplo bien concreto que él dice es, bueno, si Estados Unidos fortalece su industria del acero, y entonces en un eventual episodio de guerra militar con China, va a estar más abastecido de acero, y el acero sirve para hacer armas, qué sé yo. Eso mismo también circuló un poco en Twitter, me decían, no, bueno, es que vos necesitas una industria fuerte para la guerra. Entonces está bien, porque ya el argumento no es económico de necesito una industria fuerte porque quiero dar empleo, no, porque eso es todo ineficiente, ya sabemos que es ineficiente. Entonces este argumento geopolítico dice, ya sabemos que es ineficiente, pero hay que prepararse para la guerra con China. Bueno, viste, es como todo. ¿Cuál es la probabilidad de una guerra militar con China? ¿Por qué motivo? O sea, por ahí uno de los motivos es esta locura de los aranceles. Te pongo aranceles, después China dice, te pongo más aranceles, después Estados Unidos dice, no, te voy a poner más aranceles. ¿Cómo termina eso? Si yo te quiero dañar deliberadamente tu industria, tus negocios, tus empresas, y vos me querés dañar deliberadamente las mías. Por ahí sí termina en una agarrada, ¿no?, militar. Pero antes de todo esto, la verdad que no, nunca hubo una guerra entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles son los motivos para pensar que las va a haber? Y eventualmente, bueno, ok, ¿existe una probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Hay que ponderar. Hay que decir, bueno, la probabilidad de esto es esta. En ese escenario nos va a costar un poco tal vez conseguir acero. Entonces tenemos que incurrir en el costo enorme. Porque incluso, digo, a ver, hay otras maneras, ¿no? ¿Querés tener una industria fuerte de acero en los Estados Unidos? Dale un subsidio. Pone una fábrica estatal, digo, ya que a ustedes les encanta tanto el Estado, digo, lo que defienden a Trump, bueno, pone una fábrica estatal de acero. Ya que vamos por el camino intervencionista. ¿Por qué tenés que destrozar el comercio a nivel general con China, con el acero, con el café, con los tomates? No, hay una desmesura total, hay una relación completamente desigual entre el beneficio buscado, esperado, potencial, probabilístico y el costo en el que estás incurriendo. O sea, también me parece una pavada. ¿Qué quieren que le diga? Pero bueno, la geopolítica. Disculpen, yo no encontré todavía un argumento razonable en la geopolítica. Me preguntan, ¿está Gaga? ¿Es un héroe o es un villano? Bueno, creo que a lo largo de esta narración me parece más un villano. No termino de entender los motivos. Yo creo que los motivos son una pésima comprensión de cómo funciona la economía. Por eso es importante entender economía. Porque si vos no sabés, si vos no entendés, entonces haces un mal diagnóstico. Y si haces un mal diagnóstico, haces una mala política. Y si haces una mala política, la pagan todos. La paga la gente, la pagan los americanos, la pagamos nosotros. ¿Es sostenible esta política en un mundo interdependiente? Bueno, sí, sostenible, puede durar. Pero puede durar con costos, ¿no? Con una recesión, con el menor crecimiento de los Estados Unidos, con el menor crecimiento del mundo. O sea, es un principio muy establecido en economía que el comercio genera beneficios, que el comercio genera eficiencia, que el comercio aumenta los niveles productivos, aumenta el valor de la producción. Entonces, si vamos a una carrera aislacionista, va a haber menor productividad, va a haber menor eficiencia, va a haber menor crecimiento económico. Vamos a un mundo de más pobreza, menos rico. Así que, qué sé yo, sostenible como ser sostenible en el tiempo, sí, pero con costos, ¿no? Y bueno, después hay dos preguntas, obviamente hay muchas preguntas relacionadas con, bueno, ¿qué pasa con Argentina? ¿Cómo nos va a impactar? Pero bueno, como eso ya es un tema más en sí mismo de la Argentina, o podemos hacer otro análisis con eso desde ya, o completo. Pero bueno,
cerrar diciendo, bueno, Argentina ya está viendo los problemas que está generando esto. Digo, hasta donde yo vi, la bolsa en Argentina caía 24% en dólares en lo que va del año. Eso por cuestiones internas, pero también por esto que está pasando en el mundo. Siguen cayendo las reservas, aumentó un poco la brecha. Lo más preocupante, el riesgo país subió mucho. Y por supuesto acá hay un golpe a todo un sector exportador. O sea, hasta la entrada en vigencia de estos aranceles, Argentina podía, los argentinos podían exportarle a los Estados Unidos a un arancel, creo que andaba entre el 1 y el 2%. Ahora pasamos al 10%. Así que eso en términos absolutos es malo para la Argentina. Claro que uno podría decir, bueno, pero hay un montón de otros países que tienen aranceles más altos. Entonces ahí le va a convenir al americano, eventualmente, en el mediano plazo, sustituir al proveedor al que le tiene que pagar 35% de aranceles por el proveedor argentino al que le tiene que pagar 10%. Así que por ahí hay una beta que nos ayuda o que tiene algo de algún beneficio, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo cómo sigue esta película. La verdad, esto es el análisis que traemos por ahora. Respondimos a algunas preguntas de ustedes. Recuerden que si quieren hacer preguntas, bueno, tienen que seguirme en mi cuenta de Instagram. Siempre pongo ahí abajo el link a mis redes sociales. Y bueno, si este video en particular generó preguntas, comentarios o dudas, obviamente los pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios. Y si les gustó este video, nada, me pueden invitar a un cafecito, denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.